Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanzas por los siglos, mi Jesús. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanzas por los siglos, mi Jesús. Que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanzas, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanzas por los siglos, mi Jesús. Merecedor de alabanza,
aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanzas por los siglos, mi Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo, santo, santo. Oh, Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga. Esta oportunidad tengo la oportunidad de presentarles a un Dios vivo. Mi nombre es Zulaida Sánchez. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, carrera 34 con 16 17. Mi pastor, el hermano Osvaldo Tona. Para la gloria de nuestro Dios, pues estoy aquí testificando sobre la obra que Dios ha hecho en mí. Primeramente, hace ya 23 años conocí al Señor. Vengo de un hogar, fui creada con mi madre nada más. No conocía al Señor, estaba en tinieblas, pues no sabía nada de mi Dios vivo. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer a mi Dios cuando entré tuve un conflicto con mis hijos, pues no conocía a nadie, solamente me sentía mal de no saber qué ayuda podía tener, hasta que por la gracia y la misericordia de mi Dios, pues Él envió una hermana a mi casa, una hermana carnal. Ella me habló. Yo sé que en ese momento pues yo tuve mi experiencia con el Señor, porque en ese momento mi Señor vino y me ayudó. Era algo relacionado con mis hijos. Fue fuerte, pero yo me sentía mal y no tenía ayuda, hasta que testifico de ese Dios vivo, que Él vino y me dio esa mano amiga, que es la que necesitamos todos, y me sacó de donde estaba, me dio la liberación, me dio la oportunidad de conocerlo. Pues ahora testifico de que es un Dios vivo, un Dios que tiene poder. Llegué cuando apenas tenía poco tiempo en el Señor, pues tuve mi experiencia
con mi hijo era demasiado fuerte para mí, ya que fue tremendo porque mis hijos estaban en algo tremendo, pues como el mundo lo tomó ahorita, pues que pensaba que estaban en un buen camino, pero cuando el Señor me trae sus pies, pues puedo ver todo lo que había en mi hijo, especialmente en el menor. Eso fue algo muy impactante, como el Señor tuvo misericordia de él, y recuerdo que él era tan tremenda la lucha para mí porque salía yo a mi trabajo, pues entraba yo, llegaba a la PTJ y me sacaba a mi hijo. Fue algo muy tremendo, lo viví muy, muy de cerca. Lloré mucho, pero esperé en mi Dios. Recuerdo que venía y oraba, y en una oportunidad ya no había nada que hacer para mi hijo, pues solamente la mano de mi Señor, pues ya él estaba ya casi que iba preso, pues yo tuve que, bueno, decirle a él, pues hijo, yo no te puedo ayudar, pero hay un Dios vivo, el cual te puede sacar de eso. Pues yo acudí a mi pastor, y él vino conmigo, mi hijo, y habló con él. Pudimos testificar, él pudo testificarle del Dios vivo que había. Él tomó decisión, pues, en ese momento, sabiendo que el que lo podía ayudar era mi Dios, que es nuestro Dios, Jesucristo. Y mi hijo, pues, para la gloria y la honra de nuestro Dios, pues ya mi hijo es un muchacho libre. El Señor lo libertó de eso, pues tanto es así que ya no es el mismo hijo, pues era un vicio muy, muy terrible, del cual nadie puede salir sino con la ayuda de nuestro Dios. Y nuestro Dios tuvo misericordia y sacó a mi hijo de ese vicio. Pues yo estoy agradecida, muy agradecida de mi Dios por todo lo que ha hecho y por lo que seguirá haciendo. Pues, sin más, pues testificar, pues, de ese Dios vivo, poderoso, que tiene, que sin que uno le dé nada, pues Él lo da todo por uno, que es el único, que no hay otro, que sin Él nada podemos hacer. Pues le hago la invitación a todo aquel que esté oyendo este testimonio, pues para que venga un Dios vivo, ese Dios que nos ayuda, ese Dios que lo tiene todo, que sin Él es nada, pues nuestra vida sin Él sería nada. Y por eso yo los invito en esta oportunidad, para que ustedes puedan aceptar a ese Dios vivo, a ese Dios que no le va a decir que no, a ese Dios que si usted está caído, Él le va a tender la mano, Él nunca lo va a mirar mal, Él siempre le va a tender su mano. Bueno, Dios les bendiga y muchas gracias. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje titulado ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 54. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confiando en el Espíritu Santo, que es el que tiene el control siempre de estos servicios. Yo puedo levantar mi mano dando testimonio de cómo el Espíritu Santo toma cada servicio y Él ministra la palabra y muestra y revela escrituras para el beneficio de su pueblo. Nunca es para ensalzar un hombre, jamás. Dios busca instrumentos, porque toda la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Él es el que habla. Entiendan eso primero. Él conoce el pasado, el presente y el futuro de todas las cosas. Y Él es el que sabe lo que usted, quien me escucha, y yo necesitamos. Por eso, lo más sensato que pueda hacer un hombre al pararse detrás de un púlpito es dejar que el Espíritu Santo ministre.
usted no va a poder hacerlo. Y si lo hace, entonces usted traerá su mensaje. No es su mensaje, es el mensaje de Dios, el que Dios coloca en su corazón para traer al pueblo, porque es el Espíritu Santo. Y cuando es el Espíritu Santo, vemos cómo el Señor abre el entendimiento, cómo el Señor muestra cuál es su voluntad, las cosas que Él está haciendo. Vemos el plan de Dios desarrollarse en nuestras vidas y nosotros comprendemos cómo el Espíritu Santo a través de las cosas naturales se mueve y nos habla a todos nosotros, cómo las cosas que están sucediendo en nuestro alrededor es cumplimiento de la Escritura, aunque usted, tal vez, quien me escucha en esta hora, no parezca que sea así. Pero déjeme decirle algo, Dios es su propio intérprete de su palabra. Nunca se le olvide eso. La palabra no la interpreta un hombre, la palabra no la interpreta un grupo, la palabra no la interpreta una denominación o un hombre importante. No. La palabra la interpreta Dios en la forma del Espíritu Santo. Él habla y cuando nosotros vemos la perfecta armonía. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios está llamando a un pueblo. Dios está alertando a un pueblo. Dios está clamando por medio de sus instrumentos para traer a aquellos a quienes Dios, desde antes que el mundo fuera formado, en la mente de Dios, Dios ya había decidido quién iba a ser salvo y quién no. Esa es una decisión que ya Dios tomó. Dios sabe. No es que Dios decida que va a salvar a él o a ella. No, ya Dios lo sabe. Eso es lo que nosotros llamamos, a veces aplicándolo a un concepto abstracto, pero no tiene nada de abstracto. Es muy claro. Lo que nosotros llamamos la simiente de Dios. Es esa palabra que Dios habló, porque la palabra hablada es la simiente original. Recuerden, lo que Dios habló acerca de usted es esa simiente. En aquel día, cuando Dios determinó en su soberanía que él o ella iban a ser salvos, esa palabra, usted dirá, bueno, la escucharon los ángeles. Bueno, Dios permitió que esa palabra no cayera en tierra, sino que toda profecía tiene fiel cumplimiento. Y a través de los siglos y de los siglos y de los siglos, cuando Dios veía a nuestros antepasados, a nuestros tatarabuelos, a nuestros, bueno, pues más allá de nuestros tatarabuelos y nuestras tatarabuelas, ya Dios sabía por qué vía iba a nacer usted y por la cual iba a nacer yo, y que iba a ser el cumplimiento de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la edad, y ya Dios sabía lo que usted iba a hacer y lo que yo iba a hacer. Y cuando nosotros fuimos manifestados por fin en la tierra, entonces comenzó una cuenta regresiva más directa. El día en que y la hora en que Dios determinó que usted y yo íbamos a aceptar esta verdad y que íbamos a pasar de muerte a vida cuando recibiéramos el Espíritu Santo. Eso Dios ya lo tenía predeterminado y Dios hace que su palabra se cumpla. Recuerden, el cielo y la tierra van a pasar, pero lo que Él dijo, lo que Él habló, lo que Él profetizó, eso se va a cumplir. Y a esos hombres y a esas mujeres es a quienes Dios está llamando.
Hermano, ¿y cómo queda el resto de las personas? Son responsables, porque Dios no puede juzgar si primero no viene la advertencia. Como dice aquel mensaje del hermano Branham, advertencia antes del juicio. Dios, por medio de este mensaje de la palabra revelada, a través de sus instrumentos, Dios está trayendo al mundo a una responsabilidad, a un conocimiento y sobre todo, muy sobre todo, a una manifestación. La manifestación es lo que va a dar el aval de Dios para mostrar que lo que Él habló a través de sus instrumentos aquí en la tierra es la verdad. Que lo que Él habló acerca del Evangelio es la verdad. Que lo que Él mostró y reveló y manifestó como verdad es la verdad. El mundo está lleno de incrédulos, aún en las iglesias, que no le creen a Dios, son incrédulos, porque no han en su experiencia manifestado algo más que la experiencia que han tenido tanto religiosa como natural. Le han colocado un límite al Señor y han desarrollado sus propias experiencias. Y no cumplen la voluntad del Señor, lo que Dios quiere que ese pueblo manifieste. Pero eso no va a detener a Dios, porque dice la Escritura, Dios tiene un sello, conoce el Señor a los que son suyos. Eso es en la parte de Dios. En lo que respecta a Dios, Dios ya conoce a los que son suyos. Nadie le va a decir a Dios quién es y quién no es, porque Él lo sabe. Y la otra parte para nosotros. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ese es para que nosotros identifiquemos. La primera le corresponde a Dios, pero la segunda es para nosotros. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esa palabra tiene que ser manifestada. Y no importa cuán religioso o religiosa sea el hombre o la mujer, esa palabra está allí como un discernidor. Dios mostrando que todo aquel a quien Dios predestinó, a quien Dios dijo desde antes de la fundación del mundo, Él es mío, ciertamente su vida va a dar fruto. Recuerden, el fruto es lo que muestra la manifestación de esa predestinación. Tarde o temprano, esa palabra que el Señor Jesús sembró, tarde o temprano en el tiempo del Señor, va a dar fruto. Es imposible que no dé fruto. Porque si Dios la sembró, esa semillita de Dios no va a quedar solita. No, ella va a florecer, va a ser sembrada en el corazón y así sea en el último minuto, va a dar fruto. Como la vara de Aarón, que en una noche floreció, reverdeció y dio fruto. En una noche. En un minuto en la presencia del Señor puede cambiar a un hombre o a una mujer para siempre. Puede convertirlo en un árbol de vida. Si antes era un árbol seco que no daba vida, no daba fruto y no era sombra para nadie, cuando ese hombre y esa mujer tienen una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, allí, aunque sea un minuto, esa vara seca, esa vara sin vida, porque yo me imagino que la tomaron de por allí,
lista para ser quemada. No, esa vara en la presencia del Señor floreció y dio fruto, hermano. Por eso, esa vara seca, cuando venga la presencia del Señor, en el tiempo del Señor, esa vara va a dar fruto. Por eso, Dios en este tiempo, aquellos a quienes Él predestinó y aquellos a quienes Él eligió para su plan y propósito en la gran soberanía de Dios, de acuerdo a la manera de Dios, perdón, ese plan perfecto se va a desarrollar. No hay nada ni nadie que lo impida. Ahora, usted quien me escucha en esta hora, conviértase en un protagonista y no un espectador. Conviértase en aquellos que son instrumentos en las manos del Señor. Le estoy hablando a creyentes. Dios ha dado un mensaje, una palabra. Dios ha revelado la palabra. Lo que nosotros llamamos el mensaje es la revelación de la Biblia. Dios nos ha revelado la Biblia. Sí, suena más directo, ¿verdad? Porque a veces en las mentes de los hermanos separan mensajes de la Biblia. Bueno, Dios nos ha revelado la Biblia. La Biblia está abierta delante de nosotros. La Biblia ahora la podemos entender porque no solamente el Señor manifestó su revelación en los días del hermano Branham, sino que ese ministerio ahora se desarrolla en su pueblo. Así como el Espíritu Santo se manifestó en el hermano Branham y obró el Espíritu conforme a la multimanifestación de Dios, así Dios, esta vez repartido en un pueblo, en todo el mundo, ese pueblo está llamado a manifestar y lo está manifestando todas esas obras. Todas esas obras las está manifestando ese pueblo a quien Dios escogió para ser parte de lo que nosotros llamamos la novia de Jesucristo, que es el cuerpo que falta para completarse. Se dan cuenta que puede ser nombrado de muchas maneras. El cuerpo debe ser completado. A través de las 7 edades, Dios empezó a añadir las partes del cuerpo que forman parte del cuerpo, pero no podía quedar un Jesucristo mocho, o un Jesucristo ciego, o un Jesucristo sordo, o un Jesucristo inválido, no, o un Jesucristo que no habla. Imagínense. No, el cuerpo no está lisiado. El cuerpo de Cristo estará completo. Y Dios está sellando a aquellos que forman parte de ese cuerpo. Recuerden, Dios está sellando a los que Dios predestinó para formar parte de ese cuerpo. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando Dios empieza a llamar a los hombres y a las mujeres, no importa lo que esos hombres y esas mujeres hicieron en la tierra. Si esa persona, recuerden, conoce al Señor a los que son suyos, y cuando vemos a ese hombre y esa mujer que ante la revelación de la palabra la abrazan y aceptan a Cristo y reciben el Espíritu Santo, entonces uno dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca al Señor, porque se ha apartado.
tomó una decisión y se apartó. Ante la evidencia, ¿quién no va a decir que no es Dios? Ante la evidencia, la manifestación, así haya sido el hombre o la mujer más terrible, cuando vemos la manifestación, ¿quién puede decirle a Dios que no es así? Dios es el que elige. Como dice la Escritura, lo vil y lo despreciado del mundo eligió Dios para avergonzar a los que se dicen ser algo. No se considere usted más alto que cualquiera, no. Considérese conforme a la medida de fe que Dios le dio a usted. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Dele gloria al Señor. Sea humilde en la presencia del Señor y Dios lo va a colocar en su lugar para que usted manifieste a Dios, no importa quién sea usted, ya sea un laico o un ministro, sea quien sea. En la medida en que usted y yo seamos más y más humildes en la presencia del Señor, que cada día nosotros nos examinemos en nuestros corazones para que toda maldad sea echada afuera, que reconozcamos nuestras fallas, entonces el Señor cada día encontrará más y más y más lugar en nuestras vidas. No sea atrapado por la atmósfera orgullosa, soberbia, pero al mismo tiempo conformada de la Odisea. Es un espíritu que rodea, que está ya en el mundo, esa atmósfera, ese espíritu de la Odisea, y aunque usted diga, no, ya esa edad pasó, déjeme decirle que si usted es un predestinado y ha recibido el Espíritu Santo, Dios lo sacó de esa condición. Pero ese espíritu está haciendo estragos en las iglesias, aún de muchas así llamadas del mensaje. Los ha llevado a una atmósfera de conformismo, a una atmósfera religiosa, a una atmósfera social, a una atmósfera en donde no tocan a Dios, en donde solo es conocimiento, en donde solo es letra, pero no hay manifestación de Dios. Escuchen bien eso. El espíritu de la Odisea ha hecho eso. Y eso es una señal del tiempo en que estamos viviendo. Eso tiene que llevarlo a usted a ser alertas ante lo que está sucediendo. Es una, como decía el profeta, una destellante luz roja de que ya hay un peligro. Deténgase, examínese. Dios ha empezado a encender todos los bombillitos rojitos de alerta, alerta. Hermano, usted no puede obviar los bombillitos rojos que Dios ya ha encendido. Usted, le estoy hablando a usted que dice que es un predestinado y a usted que está en el pecado. Dios sabe si usted es un predestinado o una predestinada de Dios. Porque la palabra va hacia usted, pero su decisión, su actitud ante la verdad va a determinar de qué lado está usted, cuál es su llamamiento. Si usted, porque usted puede decir como dice Dios, conoce el Señor a los que son suyos, yo soy de Él. Pero, ¿cómo deja la otra? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si usted está haciendo lo malo, si usted sabe que es lo malo y lo hace, tenga cuidado. Puede ser que lo haya atrapado el espíritu de la Odisea, el espíritu del mundo de la Odisea,
el espíritu conformista. Yo tengo derechos. Yo si quiero puedo hacer eso. Seguro. Pero si usted es un predestinado de Dios, usted va a renunciar a su derecho. Al derecho que la Odisea le ha dado, usted lo va a renunciar para ganar a Cristo, para ganar el perdón de Cristo, para ganar al Espíritu Santo. Usted va a cambiar todos sus derechos mundanos para obtener la perla de gran precio que es el Espíritu Santo. Solo así, haciendo ese trueque, es que Dios le va a dar a usted el Espíritu Santo. Pero si ese espíritu de la Odisea lo rodea a usted y usted empieza a actuar en base a ese espíritu, va a ser muy difícil. Escuchen bien esto que voy a decir. Así usted esté en una iglesia o aún en una iglesia del mensaje, va a ser muy difícil que usted reciba el Espíritu Santo. Recuerden, el espíritu de la Odisea ha entrado ya en las iglesias. El Espíritu Santo está en la novia, pero el espíritu de la Odisea está buscando quién le da lugar para él manifestarse. Porque así como el Espíritu Santo tiene una manifestación, el espíritu de la Odisea también la tiene. Ahora, ¿en cuál de las dos se identifica usted? Porque estamos en la edad, en el tiempo de la última generación de gentiles a los cuales Dios va a lidiar. Por 2000 años Dios ha sacado un pueblo para su nombre. Pero ahora la señal de Dios está parpadeando fuertemente para mostrarnos que se avecina algo tremendo. Lo vemos en lo espiritual, lo vemos en lo natural, lo vemos a nivel de naciones y lo vemos a nivel de condiciones espirituales. Lo vemos en las actitudes de fe de muchos, en las actitudes religiosas. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que desean? Si desean un rato social agradable para divertirse o desean buscar al Señor porque ya están viendo las señales que están por doquier titilando. Donde quiera que usted mire, te sale a la calle y la luz roja de Dios de alerta ya está titilando. Y usted va a la iglesia y también la luz roja está titilando. No podemos evadir eso. Cuando vemos nuestra familia, la luz roja está titilando. Usted tal vez crea, no, mi hogar es cristiano. ¿Cuántos de su familia han recibido el Espíritu Santo? Porque pudiera agarrarlo el espíritu de la Odisea y hacerlos comportarse como religiosos. El espíritu de la Odisea puede ungir a cualquiera que le dé lugar y dice, si es un hombre, yo tengo derecho a casarme con un hombre y a una mujer. Yo tengo derecho a casarme con una mujer, a tener pareja de otra mujer. Usted dirá, hermano, ¿cómo se va a meter eso en las iglesias del mensaje? Ya hoy muchas iglesias del mensaje se han colado cosas que hace 30 o 40 años no se colaban. ¿Por qué? Porque ha habido un bajón. El espíritu de la Odisea poco a poco ha socavado las bases de las iglesias y de los individuos y de las sociedades. Está llevando al mundo a una condición pervertida cada día mayor.
cada día el nivel de perversión es mayor, es una fuerza. Y usted con su moralidad no va a poder detenerla. Solo el Espíritu Santo podrá detener ese espíritu. Cada día los hijos desobedecen más a los padres. Cada día los padres se desentienden más de los hijos. Cada día hay más violencia. Cada día hay más perversión. Cada día las estructuras de las familias se han resquebrajado porque no hay Espíritu Santo, porque no hay consagración, porque no hay vigilancia. Hermano, cada día se multiplican, y me perdonan con todo respeto las hermanas. Tal vez ustedes arrastraron una condición antes y ustedes no desearon ser así, porque fueron errores que ustedes cometieron y hermanos que también cometieron errores. Cada día uno ve más madres solteras. Usted dirá, pero hermano, ¿tiene algo en contra de eso? Que esos niños necesitan a su padre. Porque es madre y padre. Usted, hermana, puede hacer un gran esfuerzo, pero ese niño necesitaba a su papá. Y el diablo sabe eso y va a tratar de minar la parte que la madre con tanto esfuerzo hace para destruir, porque no hay una figura que contrapese eso. Las influencias en los liceos, en las escuelas, en la calle, en las universidades, el diablo se ha metido y está atrincherado fuertemente. Y los principios morales de la palabra, ya eso se perdió. Y si usted va a entrar en eso sin el Espíritu Santo, que Dios tenga misericordia de usted, hermano, hermana, joven, porque es una batalla espiritual. ¿Cuántos hogares no se han destruido? Porque el espíritu de la Odisea se ha metido en medio de los hogares y los ha destruido. Hermano, es un tiempo horrible. Pero tal vez usted lo ve normal porque usted nació en ese entorno. Y usted piensa que es normal, pero no tiene nada de normal. Deje que el Espíritu Santo le muestre la condición y usted verá la condición caída y pervertida del hombre, de la sociedad, de las iglesias. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, porque solos no podemos vencer ese espíritu. Necesitamos el Espíritu Santo. Niños, jóvenes, necesitan el Espíritu Santo. Ustedes no van a poder vencer al mundo. Su mamá es creyente, su papá es creyente. Gloria a Dios por ellos. Pero usted puede decir que ha recibido el Espíritu Santo. Usted podrá resistir el embate pervertido que va a encontrar disfrazado de sus amiguitas y amiguitos. Porque el diablo no va a venir con cachos y con un tridente y soltando humo y botando humo como los dragones. No, el diablo se va a disfrazar de su amiguita del alma, de su amiguito del alma, que va a hacer amistad con usted para llevarlo a costumbres y visiones pervertidas. Hermano, ¿se dan cuenta la importancia de recibir el Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta que sin el Espíritu Santo nadie podrá resistir, como dice la Escritura,
la hora de la tentación que vendrá sobre cada habitante sobre la tierra. La hora de la tentación. Vamos a ser tentados a cambiar esta palabra. Y esa tentación ya está. Te dirá, pero hermano, eso es en la apretura. Ya. Usted es tentado a cambiar el evangelio espiritual y sobrenatural de Dios por un evangelio social cómodo, en donde usted se une a un club religioso y solo tiene una amplia gama de amistades cristianas y usted se siente bien. Muchos son tentados y lo han vendido. Cuando viene el Espíritu Santo, y así es que uno lo sabe, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, cuando el Espíritu comienza el llamado para alinearnos, la gente dice, no, ustedes son fanáticos. ¿Cómo es eso de los dones? Ustedes son fanáticos. Que el Señor nos ayude. Para fundamentar lo que se ha de hablar en esta, o sea, ya se ha hablado en esta hora, les invito a leer una escritura profética que ilustra el tiempo en que estamos viviendo. Mateo 24, vamos a leer desde el versículo 32. Mateo 24, desde el versículo 32. Que el Señor nos ayude en esta hora. Muchos, continuando el tema acerca de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo, es porque se han conformado con el trueque que el diablo les hizo. Les cambió la experiencia espiritual del evangelio sobrenatural de Dios por un evangelio social, por una visión cómoda de tecnología, de prosperidad natural. Hermano, que el Señor nos ayude. Mateo 24, versículo 32 en adelante. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Escuchen bien esto, lo que acabamos de hablar de la vara de Aarón. Había una vara que estaba seca, pero brotó, vino Dios, hermano. Y eso tiene doble aplicación y ya lo vamos a ver. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto,
también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijera en su corazón, ojo, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a que todos hagamos una oración y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos concedes de estar aquí en tu casa, Señor. Tú eres nuestro ayudador, tú eres el que revela la palabra a nuestros corazones, Señor. Tú estás presente en esta hora y estás dispuesto a mostrar tu palabra y revelar tu palabra a todo aquel que abra su corazón. Yo no sé quién es de los tuyos, pero sí sé que el que es tuyo, la palabra tuya va a oír, Señor. Y que aquel que quiere estar bien contigo y que quiere aparejarse, tú vas a tomar esta palabra y la va a sembrar en su corazón. Y tú te has de glorificar. Señor, toma control y dominio de este servicio especial, de todos los que oyen y que oirán. Tu Espíritu Santo en un amoroso abrazo los acurruñe y les revele, los consuele, los bendiga, sane sus heridas, sane toda enfermedad, aparte toda iniquidad y toda incredulidad de sus corazones, y que tú empieces a hacer una obra maravillosa en medio de nosotros. Señor, está en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Recuerden, ¿por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? El diablo se va a valer de muchas vidas para hacer que una persona deje de mirar hacia el objetivo. Recuerden que el primer objetivo que tiene un hombre, eso se ha hablado en anteriores programas, cuando se arrepiente debe hacer todo el esfuerzo por recibir el Espíritu Santo. Debe nacer de nuevo para después crecer en el conocimiento de Dios y ser un hombre, una mujer conforme a la estatura del hombre perfecto. Ese es el plan trazado de Dios. Por eso Él va a procurar hurtar primero, para que la persona no sea salva, hurtarle el derecho a saber que Él es salvo, de que alguien le testifique. Pero si no puede impedir hurtarle, entonces lo va a matar. Esa es la segunda. La Escritura habló de hurtar, matar y destruir. ¿Matar cómo? Para que no nazca de nuevo. Matarlo. Una vida sin vida. Pero si no puede impedir que nazca, va a querer destruirlo, destruir su testimonio, destruir su vida espiritual, hacer que se conforme, que se siente en la silla de la predestinación. Pero ese no va a ser el caso de usted, quien me escucha en esta hora, que tiene el deseo de hacer la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque usted va a tomar decisiones y usted se va a rendir en el altar y usted le va a pedir al Señor: Señor, dame la victoria. Yo tengo muchas fallas y muchos errores, pero yo no quiero que eso sea una excusa para limitar que el Espíritu Santo se mueva en mi vida, para que tú te sientas agradado en mi vida.
porque yo sé que estoy en un ambiente hostil. Este mundo, recuerden lo que dice el hermano Branham, estamos en el Edén de Satanás, en donde el ambiente en que vivimos es de incredulidad. Las leyes, las costumbres, todo está basado en incredulidad a la palabra. Nadie lo va a ayudar a usted para que viva la palabra, me refiero al mundo. El Espíritu Santo es el que le va a dar la victoria a usted. Pero si usted se deja abrazar por el espíritu de la Odisea, entonces usted le va a dar la espalda a la palabra. Usted se va a conformar con vivir una vida mundana, una vida religiosa. Fíjense, si el diablo no logra llevarlo a usted tirado en una calle, borracho, destruido por las drogas, lo va a llevar a ser una persona normal, pero pecadora. Y si no logra impedir eso y esa persona acepta al Señor, va a procurar que sea un religioso. Hermano, estamos en una guerra espiritual y hasta en eso hay niveles de rendición. Hay personas que se han rendido al pecado completamente. Abrazan la maldad y se hacen uno con la maldad. Pero también Dios tiene sus hijos engendrados de Dios, no por voluntad humana, no, sino por voluntad de Dios. El Espíritu Santo ha bajado a sus corazones y ha transformado sus vidas. Ahora son hechos todos nuevas criaturas. Y ellos son los llamados, somos los llamados a manifestar a Dios en este tiempo final. Por eso el Espíritu Santo hoy está dando advertencias, hermano. El Espíritu Santo está advirtiendo. En todas las partes donde nosotros vemos a Dios levantando sus instrumentos, levantando sus testimonios de vida, de cambio. Corre a Cristo, arrepiéntete. Dios puede cambiar tu vida. Porque se avecina un gran desastre, se avecina un gran cambio. La consumación de lo que Dios habló se aproxima. Dios va a cerrar el capítulo de los gentiles para pasarse a los judíos, a los israelitas. Dios va a cerrar definitivamente el capítulo con los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios sabe quiénes son los suyos y Dios, por medio de todos los instrumentos, está llamando a aquellos para que se alineen a Dios. Dios nos ha dado la revelación de la Biblia, llamado el mensaje de la hora, para que por medio de esa revelación supiéramos cómo allegarnos a Dios. No que lo tengamos como conocimiento, sino que lo apliquemos a nuestras vidas. La Biblia, el mensaje nos enseña cómo arrepentirnos, cómo arreglar, cómo recibir el Espíritu Santo y cómo crecer en el conocimiento de Dios. Allí está todo. Tenemos el manual de cómo hacerlo. Dios ha levantado sus instrumentos del ministerio quíntuple. Dios les ha dotado y ha levantado en su derredor los instrumentos, las herramientas como los dones espirituales. No hay excusa. Todo está allí. Los materiales están allí. El cemento está allí, las cabillas están allí, los bloques están allí. Todo. Y Dios también contrató a los albañiles, a los arquitectos, a los obreros, a los electricistas. Todos los del ministerio quíntuple están allí. No hay excusa. Está el ingeniero con el plano, hermano. Y Dios ya ha comenzado a hacer la obra. Dios no se detiene.
Pero también sabemos que el diablo está moviendo su mayor espíritu en este tiempo, y es el de la Odisea. Pero nada va a impedir que Dios selle a los suyos. Escuchen, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece, recuerde que ellos tuvieron casi 2000 años secos porque rechazaron la vida. Porque cuando el Señor dijo, si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Cuando se refería al verde, se refería a Él, al Señor Jesús. Pero cuando hablaba del árbol seco, se refería a Israel. ¿Por qué? Porque habían rechazado la vida. Cuando alguien rechaza la vida, se seca. Es un árbol seco, es una vida seca, es una iglesia seca, en donde la vida de Dios, no está allí. La vida de Dios no está allí. Por eso es importante que usted, amigo, hermano, que se ha conformado con la frialdad del mundo, que vive una vida natural, solo ser simple miembro de iglesia, deje que el Espíritu lo enternezca. Ríndase en la presencia del Señor para que el Espíritu no solamente enternezca sus hojas. Escuchen, las hojas brotan, va a empezar a florecer, va a empezar a buscar al Señor. Métase en la presencia del Señor. Recuerden que el Señor está restaurando la comunión, la oración y la revelación. Dios está estableciendo de nuevo su comunión con su pueblo. La oración, Dios hablándole al hombre, el hombre hablándole a Dios, y la revelación, Dios hablándole al hombre. Esa relación va a ser una relación de vida en usted cuando usted restaura el altar de comunión con Dios. Entonces, si usted vivía una vida seca por el sol que la seca sin agua, sin la manifestación de la vida, va a empezar a enternecerse. Y el Espíritu va a empezar a obrar en usted. Y usted va a empezar a arreglar las cosas, a poner en línea su vida con Dios. Hermano, ¿se dan cuenta la importancia del Espíritu Santo? Como un árbol seco, en donde la vida de Dios no está allí, va a dar fruto. Es imposible. El Espíritu Santo debe estar en su corazón para que ese árbol seco de su vida empiece a brotar. Y esa es la señal para Israel. Por eso era que era una señal. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Todas estas señales apuntan al tiempo del cierre, al tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, al tiempo del rapto. Usted no puede apuntar a otro lugar. No hay más allá. Es el tiempo final. No pasará esta generación hasta que todas estas cosas no acontezcan. La manifestación de Dios en este tiempo final, Dios no se ha llevado el último que vio la manifestación de Dios. Escuchen bien esto. Dios todavía no se ha llevado el último que fue testigo de la manifestación de Dios en este tiempo, cuando comenzó Dios a llamar por medio de su siervo el profeta.
Por eso esta generación no va a pasar. Dios va a tener a sus testigos. Van a ser las últimas reliquias que Dios las va a mantener antes del rapto. Porque no va a pasar, porque ¿sabía usted que la generación pasa cuando muere el último de esa generación? Así hay testigos que aman esta palabra, que han sido llenos del Espíritu Santo. Esa generación no va a pasar. Todo tiene que cumplirse en este tiempo. Despertemos a la hora en que estamos viviendo. No se conforme con ser un simple miembro de iglesia. O recibe el Espíritu de Dios, o recibe el espíritu de la Odisea, que es el espíritu del anticristo. El hermano Branham lo dijo. O usted es sellado con el sello de Dios, o usted recibe la marca de la bestia, que es incredulidad a Dios. No va a creer la manifestación de Dios. Que el Señor nos ayude. Usted pudiera estar aún en una iglesia del mensaje y estar marcado con la marca de la bestia. ¿Por qué? Dirá usted. Porque no cree la manifestación de Dios en este tiempo. Ha dejado que la Odisea lo rodee y lo ha llevado a ser un religioso sin vida, solo la unción, pero no la vida. No se conforme con la unción. Cuando usted va a la iglesia, usted es ungido, usted es bendecido, porque cuando están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí, usted recibe bendición. Y por eso hay personas que se sienten bien en una iglesia, pero no se conforme con la unción. Reciba la vida. Tiene que buscar la vida en su corazón. Usted llora, clama y hasta pudiera manifestar un don en esa unción, en esa presencia. Pero debe asegurarse que tiene la vida, porque la vida es lo que lo va a llevar a usted a obedecer esta palabra, a alinearse con Dios y a subir la estatura del hombre perfecto. Recuerden, cuando viene el Espíritu, empieza a lidiar de Dios. Las ramas se enternecen, hermano. Y así Dios ha enviado su Espíritu Santo en este tiempo. Escuchen, por eso les dije que era de doble cumplimiento. Porque usted dirá, de Israel, hermano, pero también de la iglesia. Porque recuerden que en esta edad fue cuando fue restaurado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empezó a caer en los corazones de los hombres y las mujeres. Y empezaron de convertirse en árboles secos a ser árboles de vida, árboles llenos de vida. Fue en esta edad. Pero la Odisea hace todo lo contrario al Espíritu de Dios. Quiere que usted sea un árbol seco, un árbol sin fruto de Dios, el fruto del Espíritu. Quiere que solo dé el fruto religioso, no el fruto de Dios. El diablo imitando lo verdadero. Mientras Dios lo lleva a ser un árbol frondoso, cuando baja el Espíritu Santo y lo llena y lo bendice y lo transforma, el diablo envía su unción también, su espíritu de la Odisea, para que usted sea tibio y lo mantenga como un árbol seco, para que ese árbol caiga en el agua y se pudra 2 veces más rápido. Hermano, viene a imitar, pero son árboles sin vida. Estamos sumergidos en la palabra,
pero no tienen vida. Que el Señor nos ayude, hermano. ¿De qué le sirve al árbol estar sumergido en el agua si el agua lo va a pudrir 2 veces más rápido? No es que usted esté sumergido en el agua, es que usted tenga vida y que el agua lo nutra a usted. Hermano, ¿se dan cuenta cómo el diablo viene a pervertir lo verdadero? Lo va a inundar de bastante agua, él no va a cerrar el dique. No es como antes que escondían la Biblia. Usted no va a leer la Biblia. Quemen todas esas Biblias. Y antes la gente anhelaba leer una Biblia y cuando la leía escondido. Ahora no. Ahora las hay de todas las versiones por internet. Por todos lados, donde usted mira, usted extiende la mano y ahora el diablo ahora le está dando la Biblia a usted. Sí, hermano. Para que se pudra 2 veces más rápido. Porque si no recibe el Espíritu Santo, no le va a servir. Porque detrás de eso va a venir el diablo con el espíritu de la Odisea. Tú puedes ser un religioso, tú tienes la letra. Si tú dices que crees que Dios envió un profeta, ya está listo. Y no los llevan a nacer de nuevo. No los llevan a pagar el precio, no los llevan a buscar el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Se pudren, hermano, 2 veces más rápido. Qué condición más terrible, ¿verdad? Que un árbol que está rodeado de la palabra se vaya a pudrir 2 veces más rápido, pero si no tiene la vida. Por eso, entiendan lo que está sucediendo en el mundo. Por eso ese reto final, cuando venga el concilio, con bastante palabra, pero para terminar de pudrir ese árbol. Y aquel que no quiera aceptar eso, vendrá, como dijo el hermano Branham, el boicot. ¿Se dan cuenta en la atmósfera en que estamos? Usted, quien me escucha en esta hora, debe desesperar por el Espíritu Santo. No permita que el diablo lo sumerja y lo pudra, pero sin vida. Aquí tienes bastante letra. Yo he conocido hermanos que cuando empiezan a hablar del mensaje no les entiendo nada. Seguro. No es para ofender a nadie. Que Dios bendiga a mis preciosos hermanos en todas partes donde he escuchado. Pero hay mucha letra y poca manifestación. Como decía el hermano Branham, muchos saben cómo firmar el cheque, pero no hay fondos. Hermano, Dios está restaurando y Dios quiere que el pueblo se meta en oración a buscar a Dios, a prepararse. Pero ¿qué pasa? Muchos se han sentado en el cómodo sillón que la Odisea les preparó. No se conforme, hermano y hermana, en esta hora. Desespere, porque Dios tiene abundante Espíritu Santo para usted. Dios quiere llenarlo, pero debe haber una rendición. Debe haber una rendición. Que ese árbol seco que era usted, deje que nazca de nuevo la matica y sea florecido, hermano. Deje que la vida entre a las ramas. No sea usted mismo en su personalidad, no. Deje que la vida entre en su ser
y deje que Dios manifieste su carácter, su vida y su poder. Este es el tiempo, porque una parte del cuerpo que sea inútil, Dios no lo va a tener. Cada parte del cuerpo tiene que tener una manifestación de Dios para la gloria del Señor. Este es el tiempo de la alineación, de la búsqueda. No se conforme, no mire mucho al mundo. El mundo va a perecer. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Recuerden, el cielo y la tierra pasarán. El sistema que vemos, lo que nos rodea va a pasar. Mas mis palabras no pasarán. La Biblia se va a cumplir. Y aquel que es de Dios va a responder al llamado de Dios y se va a humillar en la presencia del Señor. ¿Qué decisión toma usted, quien me escucha en esta hora? ¿Se va a sentar como un religioso o una religiosa, viviendo una vida a medias? ¿O realmente usted se va a arrepentir de todas las cosas malas que usted ha hecho y que han impedido que el Espíritu Santo haga una obra especial en usted? ¿Qué prefiere? ¿Tener un pie en la Odisea y un pie en la iglesia? ¿O estar dentro del cuerpo de Cristo? Estar en Cristo Jesús. Esa es una decisión que usted tiene que tomar en esta hora y que va a determinar la palabra que Dios habló. Si usted es de Dios, se va a apartar del mundo de la Odisea y va a hacer la voluntad de Dios. Va a escuchar la voz de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Qué decisión va a tomar? Tome allí una decisión por el Señor. Dios va a ver su corazón, su sinceridad, y Dios se va a glorificar, porque Él va a tomar decisiones. Dios basa la relación con nosotros en base a nuestras decisiones. Tome una decisión por el Señor y el Señor lo va a ayudar. El Señor le va a dar la victoria. Que el Señor nos ayude. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta hora. Ayuda a todos estos árboles quien me está escuchando en esta hora. Si hay alguno que no tiene vida, que reciba la vida antes que la misma palabra lo pudra y lo convierta en un religioso. Señor, ten misericordia de tu pueblo en esta hora. Aquel que quiere hacer la voluntad tuya, tú te has de manifestar a ellos y que tú puedas glorificarte, Señor, y que tú puedas llenar con tu espíritu y que tú puedas romper toda cadena de incredulidad. Señor, toda costumbre, toda iniquidad sea cortada con las decisiones que nosotros tomemos en esta hora para que tú tengas la preeminencia en nuestras vidas. Que tu espíritu haga la obra. Tu palabra no vuelve a ti vacía, tú lo has dicho, Señor, sino que ella hace la obra para la cual tú la has enviado. Habrán árboles frondosos llenos del fruto de Dios. Que así sea, Señor. Glorifica tu nombre. Que la revelación vaya en abundancia a los corazones y que los velos de pecado de aquellos que son tuyos caigan para que tu espíritu pueda, Señor, traer convicción, pueda traer redargüimiento para condenar al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así dice la Escritura. Glorifícate, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor pueda tomar la decisión que usted ha tomado en esta hora y el Señor lo envuelva con su espíritu, trayendo la victoria, que esa
semilla de decisión que usted ha tomado pueda dar fruto para la gloria de su nombre. Recuerden que estamos todos de lunes a viernes a las 3 transmitiendo los cultos de oración en respuesta al llamado de Dios. Va a haber una respuesta, porque cuando Dios ordena es perseverar hasta que venga la respuesta de parte del Señor en la oración a las 3, transmitiéndose por Facebook y la Radio Ebenecer, y los domingos a las 9 de la mañana por todas las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer. Y también todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, una palabra traída por el Espíritu Santo a través de sus siervos. Dios, todos los días la palabra está saliendo como nunca para llegar a esa simiente, para llegar a aquellos que ya están en iglesia, para que todos tomemos decisiones y Dios termine de perfeccionar la obra en nosotros. Recuerden, Dios se va a basar en la decisión que usted y yo tomemos. Decidamos por Cristo. Decidamos por su amor, por su palabra. Decidamos honrarle, decidamos amarle, decidamos que la vida de Dios venga a nuestros corazones y démosle la espalda al espíritu de la Odisea. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.